Bueno, gracias Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos para compartir un momento, para hablar de temas importantes, Señor. Sabemos de que algunos de los temas que vamos a tocar son muy, muy importantes hoy en día, se están hablando mucho, se está tocando mucho estos temas en la sociedad. Por eso queremos pedirte de que nos ayudes a entender correctamente cuál es tu voluntad, tu corazón frente a todo esto. Y queremos pedirte que nos guíes en todo lo que vayamos a conversar, de que todo lo que podamos hablar sea en un buen tono, en buen diálogo, para crecimiento para todos, pero en especial, Señor, te pido que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos hagas entender verdaderamente tu corazón frente a todo esto. Señor, bendice a mis hermanos también, que puedan tener su corazón abierto para entender tu voluntad, Señor, y que podamos realmente terminar esta reunión dentro de una hora, habiendo sido bendecido, Señor, y habiendo crecido en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a Sacamos el tocar... audio. Bien, sí. Hoy vamos a tocar un tema que es sumamente importante, que es el tema del feminismo. Y la verdad que es un tema que está muy de moda en este tiempo, sobre todo en Argentina, en otros lugares del mundo también, pero en especial en Argentina está muy de moda hoy el tema del feminismo. Y vamos a tratar de entender un poquitito sobre este tema, vamos a tratar de dialogar, sí, y que eh, realmente teniendo el corazón de entender qué es lo que Dios quiere y cuál es la voluntad de Dios, aunque sí hablamos mucho de los versículos relacionados con el varón, con la mujer, en la semana pasada, pero bueno, hoy vamos a tratar de entender un poquito más de la perspectiva social del feminismo. Así que para comenzar me gustaría poder escucharlos a ustedes, a todos básicamente, para que algunos que me pueda decir, por ejemplo, qué entienden por feminismo, qué es lo que ustedes comprenden de lo que es el feminismo. Sé que quizás Abril y Coti van a tener más para decir, pero me gustaría escuchar la opinión de todos sobre qué es lo que entienden que es el feminismo. Sería qué es fundamentalmente. Vamos a tratar de no pensar aún sobre si está bien o está mal, sino vamos a tratar de escuchar las diferentes opiniones de qué es el feminismo para ustedes o cómo lo entienden cada uno de ustedes, si les parece. Bueno, Las damas yo pienso que el feminismo es una agenda que empezaron hace muchos años con unas mujeres, Judith Butler creo que se llamaba, que empezó, fue pasando los años y fueron otras mujeres tomando esa punta, y que es una agenda, como dije, yo creo. Pero la pregunta es qué es. Pero la pregunta es qué es, porque al decir simplemente que a lo mejor que empezó con determinada persona o lo que sea, no lo define. ¿Sí? Si yo te preguntara en 2 o 3 palabras, ¿qué es para vos el feminismo? ¿Qué significa ser feminista? Esa sería la pregunta. Feministas, yo creo que las mujeres que le dicen feministas, que creo que pelean por los derechos de las mujeres. Defender a la mujer. Ok, es una buena definición. Sería defender a la mujer o pelear por los derechos de las mujeres. Sí, pelear por los derechos de la mujer. Ok, ¿alguna otra opinión? Bueno, sí. Para mí el feminismo es un movimiento social liderado por mujeres que busca un determinado fin, que es los derechos, o sea, conseguir los derechos de las mujeres, y varias otras cosas más, pero más o menos eso es lo que es. El feminismo es un movimiento ideológico y social. Bien, entonces sería un movimiento ideológico y social que lucha por los derechos de las mujeres. Ok. Claro. ¿Alguna otra opinión más? ¿Diferente o algo para agregar? Bien. Entonces ahora les preguntaría a todos qué es para ustedes el machismo, ¿sí? En comparación con el feminismo, ¿no? Si decimos, bueno, feminismo lucha por los derechos de la mujer, ¿qué es el machismo para ustedes? No sé. Y al otro. No hay eso. No, No hay, yo no hay antes quería machismo. decir... No hay.
Y ahí, No, no, yo antes quería opinar también por el tema de qué es el feminismo. Y sí, mujeres que se levantaron por el maltrato de los hombres hacia las mujeres. Yo pienso que se levantaron en ese sentido. Se organizaron un grupo de mujeres por el maltrato que sufrían por parte de los hombres, ¿no? Bien, Y entonces, el machismo, ¿eh? sí. Sí, sí, continúa, por favor. Machismo, machismo es un género animal. Sí, porque no hay, Pero, no, sí, pero está, ¿está? está. Machismo creo que es lo peor, ¿no? Que lo peor que el hombre puede sacar, ¿no? De su interior y bueno, esto después se traduce en golpes, qué sé yo. Bueno, no sé. No sé si hay un movimiento de No, no, no hay, machismo no, no hay un como movimiento el machismo. feminismo. No, no, no hay un movimiento. Oh, bueno, quizás lo hay, no hay tantas cosas en este mundo, pero por lo menos no está tan de moda hoy por hoy, ¿no? Bueno, podríamos decir, voy a dar una opinión yo, quizás el machismo es el abuso por parte de los hombres de- de- sí, el abuso que los hombres a lo mejor hacen sobre las mujeres, por decirlo de una forma. Es algo más o menos cierra, digamos, en la opinión de los demás. Claro, para mí el machismo es un sentimiento de, tanto puede afectar también a las mujeres como a los hombres, un sentimiento de que los hombres, en realidad, o sea, el machismo va para los hombres, pero hay muchas mujeres que también piensan eso sobre los hombres, de que son superiores y eh, nos pueden, o sea, como que son superiores a nosotras. Eso es lo que yo Ok, entiendo como machismo. O entonces el sea, es un machismo para pensamiento. vos sería, digamos, el pensamiento de que el hombre es superior a la mujer. Claro. Ok, buenísimo. Sí, está bien, es un buen dato. El machismo puede ser visto así, como el pensamiento de que un hombre es superior a la mujer, y en tu opinión, vamos a decir, hay mujeres que son machistas porque hay mujeres que piensan de que los hombres son superiores que las mujeres, ¿correcto? Exacto. Ok, buenísimo. Entonces, te pregunto en tu opinión, esto me gustaría saber de verdad, ¿pensás que hay hombres feministas o pensás que feministas solamente pueden ser las mujeres? No, yo pienso, o sea, feministas no, pero sí aliados, o sea, Ok, personas que comparten hombres que comparten nuestras opiniones y que apoyan el movimiento y todo eso. Pero perfecto. llamarse feminista, aunque hay muchos hombres que se llaman feministas, yo no tengo problema, pero eh, No lo consideras Bueno, feminista por no es ser mujer. claro, porque es un movimiento de mujeres, entonces, o sea, el Ok, protagonismo es de las mujeres. claro, entonces no va. ok. Pero El pro- sí está bien, Aliados. Ok. claro, claro. Bueno, buenísimo, me parece que son buenos aportes, buenos aportes. Bueno, y bueno, me gustaría describir algunas cosas según lo que yo entiendo de feminismo, pero antes de entrar en esa parte me gustaría sí hacer una aclaración que tiene que ver con algo que lo que Martín decía, ¿no? Que él veía el feminismo como, vamos a decir, una reacción de las mujeres en general en contra del abuso que han sufrido, vamos a decir, por parte de los varones. Entonces, creo que hay algo importante ahí que Martín está diciendo y sí me gustaría comentar algunas cosas que son un poco más históricas antes de entrar en feminismo, que me parece que es importante, ¿sí? Fundamentalmente, la idea es que más o menos como en el año 300 después de Cristo, sucedió un evento muy importante para la religión cristiana, que fue el hecho de que Constantino logró la oficialización de la religión cristiana en gran parte del mundo occidental. Y debido a eso, más o menos año 300 después de Cristo, hasta, vamos a decir, hasta los 1900, la religión cristiana dominó el pensamiento occidental. O sea, estamos hablando de lo que son las Américas, Europa, si bien obviamente quizás en África hay muchas otras religiones, o en Oriente, en China hay muchas otras religiones, en todo lo que sería Europa y América, está dominado fundamentalmente por el pensamiento cristiano. Y eso ocurrió más o menos a partir del año, o del siglo, del año 300 en adelante, que ocurrió esto. Y desde el punto de vista religioso cristiano,
o evangélico, vamos a decir, esto está mal visto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cristiano es una persona que ha tenido una conversión real, ¿sí? Y cristiano no es simplemente una persona que piensa o tiene ciertos valores cristianos o piensa o está adaptado culturalmente a la idea de ser cristiano, sino creemos que cristiano es una persona que tuvo una transformación en su vida y fundamentalmente se arrepintió de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Como el mundo se oficializó el cristianismo, toda la gente se vio de alguna u otra forma forzada, a lo mejor forzada o a lo mejor simplemente por una cuestión de ambiente o cultural, se empezó a decir cristiano a mucha gente que en realidad no era cristiana, porque para ser cristiano, repito, tienen que tener un cambio de corazón y la persona tuvo que haberse arrepentido de sus pecados, ¿sí? Entonces, al oficializarse, se llamó cristiano a mucha gente que en realidad no era cristiano. Entonces, ¿eso qué pasó? Pasó de que la gente se tuvo que empezar a moldar a ideas cristianas aún sin ser cristianos, ¿sí? Y eso, viéndolo 1700 años después, entendemos de que estuvo mal realmente, que los cristianos no tenían que haber oficializado la religión porque eso es lo que hizo que se perdiera el valor de ser cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense esto, ¿sí? Sobre todo los que vienen escuchando las clases de hace varias semanas atrás o meses atrás, van a entender esto, o deberían ya a esta altura entender esto, de que la persona antes de conocer a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando conoce a Cristo y cree en su corazón, su vida es transformada y pasa a tener una vida nueva en Cristo. Entonces, imagínense que en un mundo donde todo el mundo se llama cristiano, solamente hay un grupo más pequeño de personas que han tenido esa transformación y un montón de gente que no la ha tenido. Al forzar a que todo el mundo se llame cristiano, ya entonces no se nota más la diferencia, cuál es realmente cristiano y quién no es cristiano. Y entonces se empezó a forzar de alguna forma a que la gente que no era cristiana viviera bajo los estándares cristianos. Y eso bíblicamente es imposible, ¿sí? Básicamente es imposible. Hay un versículo que está en Romanos 5:8, dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No lo puede hacer. Entonces estoy reforzando esta idea, que desde el año 300 aproximadamente en adelante, muchísima gente se vio forzada a vivir según las leyes de Dios sin poder porque estaban viviendo en su carne. Dentro de esas leyes está en cómo Dios entiende que debe ser la relación entre el hombre y la mujer. Y es lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que entre el hombre y la mujer debe haber, según Dios, según la Biblia, una relación de complemento en donde ninguno de los dos es más digno que el otro, sino que ambos son iguales de dignos, iguales de valiosos delante de Dios e iguales de importantes, pero con una relación o roles diferentes en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como la gente no cristiana se vio forzada a vivir como cristiano, entonces muchas personas que realmente no eran cristianas se tomaron de eso y no pudieron comprender claramente el hecho de que el hombre debe amar a su mujer y que la mujer debe sujetarse por amor a su marido. Entonces, las personas empezaron a vivir forzando, intentar vivir con los principios cristianos sin poder, porque no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente no eran cristianos. Entonces, imagínense, eso pasan los 100 años, pasan 200 años, pasan 500 años, pasan 1000 años, y todo se deforma. ¿Por qué se deforma? Porque la gente está forzada a tratar de vivir según principios cristianos sin ser cristianos.
Entonces, los hombres que no son cristianos, que no creyendo verdaderamente en Dios con todo su corazón, y tratan de poner estos principios en su casa, es muy probable que lo que terminen haciendo es someter a la fuerza a su mujer y despreciarla y rebajarla, ¿sí? Y lo mismo que las mujeres que no siendo cristianas, no conociendo a Dios de corazón, tratan de vivir bajo estos preceptos, lo que pasa con las mujeres es que no van a poder someterse a sus maridos por amor, como la Biblia enseña, porque eso siempre les va a causar un dolor, un daño y una sensación de que le están poniendo en inferioridad. Entonces, lo que quiero decir es esto, que el mundo vivió por 1800 años deformando los principios cristianos. Y entonces el hombre, que es por naturaleza pecador, abusó de su poder, y en ese aspecto todos los hombres debemos pedir perdón por haber abusado de un poder que Dios de una forma en que Dios no nos había autorizado. Porque la autoridad que entendemos bíblicamente que tiene que tener el hombre es una autoridad de amor por sobre todas las cosas, de protección y de cuidado. Entonces el hombre abusó de su poder y en ese aspecto entendemos que el hombre debe pedir perdón, definitivamente. Pero entiendo que es por esto, es por el hecho de que la sociedad se vio forzada a vivir con principios cristianos sin realmente conocer a Dios de todo corazón. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo entendido esto, obviamente las mujeres en algún momento tienen que rebelarse y se van a rebelar, porque toda persona que está siendo sometida tarde o temprano se rebela. Aún los hijos, cuando son padres demasiado autoritarios, los hijos tarde o temprano se van a rebelar. Esto es parte de la vida. O los empleados de una compañía cuando están siendo abusados, vamos a decir, laboralmente, tarde o temprano se van a rebelar. Y esto es lógico que las personas se rebelen, y es lógico que las mujeres se empezaron a rebelar por culpa del pecado del hombre de tratar de someter a la mujer de la forma en que Dios no lo había permitido. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos en el siglo XVIII, 1790 y algo, surge lo que es la primera fase del feminismo, que básicamente la idea fue, o mejor dicho, se escribió lo que sería la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía, donde esa declaración a lo mejor se declaraba como un derecho de los hombres de votar y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una mujer en particular, que se llamó, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, Olympe de Gouges, que lo que hizo fue escribir, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de la Mujer y mostrar en realidad que la mujer tenía que tener los mismos derechos que el hombre. Y esto es algo que me parece totalmente bien. O sea, la Biblia no nos enseña que la mujer tenga que tener menos derechos que el hombre. Entonces es algo que lo que fue la primera fase del feminismo, en donde la mujer trató de luchar por tener una igualdad de derechos ante la sociedad. En aquel momento fueron brutalmente acalladas, digamos, y no ganaron nada, digamos. Fue una primera declaración que terminó siendo ahogada. Después vino una segunda fase que arranca con lo que es la primera ola, en donde la mujer en este tiempo, que sería más o menos siglo XIX, sí alcanzó, por ejemplo, tener igualdad de propiedad, igual capacidad de votar, ¿sí? Y empezó a luchar por tener, por ejemplo, igualdad de derechos en el matrimonio, ¿sí? Entonces sí se alcanzaron algunas cosas de igualdad de derechos frente a la ley, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Más o menos en los años 1960 empieza a surgir otro movimiento. ¿Por qué? Porque las mujeres decían, ante la ley, por ejemplo, tenemos los mismos derechos para votar y tenemos los mismos derechos para muchas cosas, pero en la sociedad no vemos de que los mismos derechos se hagan efectivos, sino que vemos que sigue habiendo desigualdades sociales, aunque la ley supuestamente otorgue los mismos permisos. Entonces ahí vino una segunda ola en donde se luchó a favor de una igualdad, vamos a decir, no en las cuestiones tanto oficiales, sino en el día a día, en la calle, en las situaciones, o sea, en una igualdad en la vida a día, en el día a día, no en la vida.
Y algunas de las cosas que se consideraron o que se empezó a hablar tenía que ver con cosas como esta. Por ejemplo, era muy común, por ejemplo, que los hombres fueran infieles a sus mujeres y que los hombres tuvieran muchas mujeres, porque para el hombre sin Dios, obviamente, tener relaciones con otras mujeres no le producía ninguna complicación, pero las complicaciones las tenían las mujeres. Entonces las mujeres empiezan a luchar y decir, ok, no, queremos tener los mismos derechos. ¿Por qué el hombre, por ejemplo, puede tener relaciones con quien quiere y la mujer no? Porque si la mujer tiene relaciones, entonces después queda embarazada y tiene un montón de otros problemas. Entonces, ya en este tiempo, la mujer empezó a luchar a favor de la igualdad en otros aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con la sexualidad, con la familia, porque aún en la familia quizás las mujeres estaban viendo o sintiendo de que seguían siendo relegadas, aunque tenían los mismos derechos ante la ley, pero a lo mejor veían que sus maridos seguían siendo autoritarios, ¿sí? O por ejemplo en los lugares de trabajo, quizás en los lugares de trabajo los hombres tenían más oportunidades de trabajar que las mujeres, ¿sí? Y en este tiempo surge un libro escrito por Simone de Beauvoir, no sé si lo pronuncio bien de nuevo, que se llamó El Segundo Sexo, que básicamente lo que hacía esta mujer era mostrar de que la mujer se la consideraba como el segundo sexo a un sexo menos, menos valioso, ¿sí? Entonces luchó a favor de en contra, mejor dicho, de esta idea, digamos, de que la mujer era menos que el hombre. Y una de las cosas que dijo, y esto es importante notar, la idea era esta: mujer no se nace, sino se hace, ¿sí? Y la idea detrás de esto es de que ahora, según esta mujer, Simone de Beauvoir, no es que la mujer era mujer por el hecho de nacer mujer, sino de que la sociedad la forzaba a hacer determinada forma o actuar de determinada forma. Y para ponerles un ejemplo, la sociedad forzaba a la mujer a vestirse de una forma diferente al varón, a tener que arreglarse más que a lo mejor que el varón, o a tener que actuar de determinada forma, ¿sí? Y al varón, obviamente, actuar de otra forma diferente. Entonces, se empezó a analizar todo esto de como que si la sociedad o la vida formara a una persona para ser mujer y no la naturaleza misma, ¿sí? Esto es básicamente la idea, aunque realmente esto no tuvo tanta fuerza hasta lo que sería la tercera ola, que es la que viene a partir de más o menos 1990, que es la que estamos actualmente, que básicamente hay, el feminismo más fuerte es el que sería más un feminismo radical o un feminismo más activista, que básicamente lo que lucha es por la idea de que no hay una sola forma de ser mujer, sino que mujer se puede ser de muchas formas diferentes. Hay personas que han llegado a ser mujer aunque no hayan nacido mujer, ¿sí? Y hay personas que si quieren ser mujer siendo lo que normalmente hubiéramos entendido como más femenino, y hay otras mujeres que pueden ser de otra forma, quizás con otras actitudes menos o más parecidas al hombre, y si quiere ser mujer así, está bien. Básicamente eso son algunas de las ideas de que este nuevo feminismo trae. Es un feminismo en donde totalmente separa la idea de la biología, si la persona es hombre o es mujer, la separa completamente y dice que ser mujer es solo una construcción social, básicamente. Es una construcción social, es una construcción que está dado solamente por criterios sociales, o por la opinión de la gente, o por cómo la persona se sienta, pero no por su biología, ¿sí? Me gustaría saber, digamos, si hasta acá se entiende, si hay alguna opinión, una pregunta, si estoy, Abril o Coti, si quieren, si ven que en algo no lo estoy diciendo bien, siéntanse con libertad de aportar, o si no estoy representando correctamente la visión, por favor, pueden decirlo, ¿sí? No, hasta ahora todo bien. En algunas partes se cortó y no entendí bien, pero está todo bien y está completo. La idea es más o menos completa. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos viendo cómo en cada uno de los tipos de feminismo, en cada una de las olas, mejor dicho, de feminismo, hay una evolución en el pensamiento. La primera idea era que la mujer luchó por tener una igualdad de ley, ante la ley, ¿sí? En una primera ola, posterior ya a lo anterior, en una primera ola,
Entonces ya se luchó, por ejemplo, por tener la capacidad de votar, de la igualdad del matrimonio, luego una segunda ola donde ya se veía que había desigualdades en la sociedad, ¿sí? Y una tercera ola donde ya fuertemente separa la biología de la idea de ser mujer, ¿sí? Bien, ahora, en la actualidad lo que estamos viendo es esta idea de feminismo, en donde la mujer es mujer porque quiere ser mujer. Y esto está asociado no solamente con la homosexualidad, sino con algo un poco más profundo, que es todo lo que es la ideología de género, ¿sí? Que posiblemente más adelante vayamos a hablar en otra clase específicamente de lo que es ideología de género y vamos a analizarlo un poquito más. Pero la idea es de que si una persona nace hombre físicamente, pero durante su vida quiere ser mujer, tendría el derecho para ser mujer. Si una persona nace mujer, pero después siente que es hombre, puede ser hombre si quiere. Pero aún más allá, si una persona siendo hombre o siendo mujer, después con el tiempo puede ser algo indefinido que no es ni mujer ni hombre, sino que es algo no definido, puede hacerlo si quiere. Es un poco, esta es la idea que está detrás del feminismo actual, ¿sí? Más allá de esto, además, hay una idea de activismo, ¿sí? Y de radicalización, ¿sí? Del feminismo, en donde hay básicamente dos grupos de feminismo. Un feminismo actual que es, vamos a decir, el liberal, que lucha por la igualdad, y hay otro feminismo que es el radical, que dice, por ejemplo, no alcanza con la igualdad, sino que no hay que permitir que otras mujeres actúen bajo el estereotipo de lo que significa ser mujer. O sea, si una mujer en particular quiere ser ama de casa, vamos a poner un ejemplo, ser ama de casa y criar a sus hijos, no quiere trabajar, sino que quiere dedicarse a ser ama de casa. El feminismo radical lo que diría es, tarde o temprano, a lo mejor cuando llegue al extremo, a lo mejor no se ha llegado a ese extremo aún, pero en algún momento sí, por ejemplo, lo que va a decir es que la mujer no debería tener el derecho de ser ama de casa, porque si una mujer quiere ser ama de casa, lo que está haciendo es ser machista. ¿Sí? Un poco lo que decía Abril antes, es que según su perspectiva, hay mujeres que son machistas. Entonces, si una mujer quiere ser ama de casa, es considerada por las otras mujeres como machista, como una mujer machista, y que la sociedad debería prohibírselo. ¿Se entiende? Entonces ya este feminismo ya no acepta la igualdad, sino que este feminismo quiere forzar a que las mujeres no se pongan bajo el estereotipo de mujer, el estereotipo clásico de mujer. ¿Hasta acá se entiende o hice mucho lío? Por favor, me aclaran o me preguntan si hay alguna... ¿Se entiende? Obvio. ¿Sí? Yo Alfonso, Martina, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Moisés, Malvina, Damián, Celes, si alguno tiene alguna duda, me explica, me avisa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hoy está muy en moda de hablar de lo que es el patriarcado. Que el patriarcado, ¿qué sería? Un poco esta idea del machismo, en donde el patriarcado es toda esta concepción de que la sociedad tiene metida en su forma de ser la idea de que el hombre tiene que ser machista, vamos a decir, o que el hombre tiene que ser superior a la mujer. Sí, ¿hay una pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, esta es la idea de patriarcado, ¿sí? El patriarcado es la clásica, el hombre se sienta en la punta, el hombre, hasta que el hombre no termina de comer, la mujer no se puede levantar, o que el hombre es el único que puede tomar decisiones, es esta idea de machismo, pero la idea del patriarcado piensa de que toda la sociedad está infectada con esta idea. Y por lo tanto, dicen las feministas, lo que piensan es que hay que destruirlo completamente. El feminista radical, ¿sí? Piensan que hay que destruir completamente el patriarcado. Entonces eso implica terminar completamente con la idea de hombre y de mujer. Y que cada uno sea lo que quiera hacer sin importar nombres. O sea, no importa, ya según este feminismo intentaría no aceptar ni siquiera la idea de hombre o de mujer, sino que cada uno es como es y punto, sin nombre, sin nada. Si alguien quiere ser algo indefinido, debería poderlo ser, es lo que dice este feminismo radical. Entonces está en contra
del patriarcado. Ahora, según este feminismo, el patriarcado no sería, o sea, es algo que está metido en la sociedad, ¿sí? No es un enemigo físico, visible, real, sino que todos los que no piensen de esta forma son considerados, vamos a decir, patriarcales, ¿sí? Y están mal vistos por este feminismo. Entonces hay diferentes extremos. Entonces, ya que estamos, mi pregunta para abrir y para Coti sería, ustedes dijeron el otro día de que se consideraban feministas, entonces mi pregunta para ustedes sería, ¿de qué tipo de feminismo se consideran ustedes en ese aspecto? ¿Se consideran radicales en ese aspecto o se consideran más solamente luchar a favor de la igualdad y nada más? ¿Cómo lo verían ustedes en ese aspecto? En realidad, el feminismo radical es más complejo, o sea, hay varias posturas dentro del feminismo, Sí. porque está el feminismo liberal, que sí es bien lo que dijiste vos, pero el feminismo radical no es tan así. O sea, hay muchos tipos de feminismo que luchan por distintos tipos de mujeres, por así decirlo, pero en realidad todos luchan por la mujer. Y eso de que el feminismo radical lo que en realidad quiere es abolir, o sea, el pensamiento machista y que como que el hombre, o sea, lo piensa más como algo cultural y social y no como algo individual, que es lo que piensa el feminismo liberal. Claro, Pero sí, como algo social, eso estamos de acuerdo, como que está metido en la sociedad la idea claro, de ser machista y está tratando sí, de porque luchar en estoy contra de eso. muy... Pero en realidad el feminismo radical dice, o sea, hay muchas mujeres del feminismo radical que piensan que lo de la mujer, o sea, una mujer es mujer siempre, o sea, no importa si fuiste varón antes, o sea, una mujer nace biológicamente mujer y va a ser siempre mujer. Es lo que piensan muchas feministas radicales, que es medio que está contradictorio, pero actualmente el feminismo radical se está tirando más para el lado de la biología. O sea, de que si una mujer nace mujer, va a tener los problemas de las mujeres, y un hombre que se sienta mujer no va a tener los mismos problemas que tiene una mujer. Ok, buen Que es punto, lo está que bien. yo en realidad... Está bien, es un buen punto. O sea, vamos a decir, hay un feminismo que va a pensar de que si una persona nace mujer, por más que se quiera sentir otra cosa, va a seguir siendo discriminada porque nació mujer. Ese sería el punto, Sí. ¿sí? Bien, eso es lo que piensan esa clase de feminismo. Después, ok. Después también está lo que sería la teoría queer, a lo mejor, que a lo mejor lo que yo estaba hablando más tenía que ver con la teoría queer, a lo mejor, ¿correcto? Sí. Bien, la teoría Sí, queer. que en realidad el feminismo radical no aprueba mucho lo de La la teoría teoría. queer. Ok, entonces a lo mejor mezclé un poquito esos dos feminismos. Perfecto. Entonces la teoría queer Sí, es más la que dice de que la biología no tiene nada que ver con el sexo. Perfecto. claro, como que Okay. cada persona se siente lo que quiera sentirse. Exactamente. Bien. Entonces, eso lo tenemos en claro. Entonces, ahora, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que entender? Primero y principal, bíblicamente hablando, sí Dios ha creado al hombre y a la mujer de formas diferentes, y eso está en nuestra biología. Y como hablamos, creo que fue la semana pasada o la anterior, no recuerdo exactamente, hablábamos de que cada una de las células de nuestro cuerpo tienen marcado, según los cromosomas, si somos hombre o si somos mujer. Y eso está aún confirmado con la palabra de Dios cuando dice que Dios creó al hombre, varón y hembra. Creó al hombre y a la mujer de forma diferente. Entonces, este tipo de feminismo queer lo que va a tratar de decir es separar, ¿sí?, entre la biología con lo que uno se vaya a, lo que uno sienta, ¿sí? Entonces, la idea de cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Sin importar la realidad. Entonces, hace varias semanas atrás, cuando hablábamos de la moralidad, por ejemplo, absoluta versus la relativa, una de las cosas que decíamos es esta, que el mundo de hoy en día está en contra de todo lo que se pueda considerar una verdad absoluta. Está en contra, consideran de que todo es relativo. Y creemos que esto es una falacia, es una mentira, porque no hay argumentos científicos para decir de que todo es relativo, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, la silla en la que yo estoy sentado sigue siendo silla por más de que yo
quiera pensar que es otra cosa diferente. Puedo usarla para diferentes cosas, pero no deja de ser una silla porque yo piense que es otra cosa, ¿sí? Entonces, esta idea de moralidad relativa tiene que ver justamente el hecho porque la sociedad ha rechazado a Dios completamente. Y al rechazar a Dios, la sociedad, entonces no hay más nadie que juzgue las actitudes de los seres humanos, básicamente. O sea, si yo no creo en Dios, ¿por qué voy a pensar, por ejemplo, o me voy a prohibir a mí mismo ser mujer si quiero ser mujer? No hay nada que me lo prohíba a mí, porque no considero que exista Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si realmente yo entiendo que existe Dios y entiendo que Dios es el Dios de la Biblia, Dios es claro entonces en cómo es el ser humano, cómo es el hombre y cómo es la mujer, y esto lo establece como una verdad absoluta. Entonces, justamente uno de estos temas del feminismo o de lo que sería la teoría queer están basadas fundamentalmente en esta idea de que no hay Dios, sino que somos solamente parte de la evolución genética, ¿sí? O ni siquiera lo ve tanto desde ese punto de vista. Somos lo que somos y somos lo que queremos ser. Como rechazan a Dios, no hay nadie que juzgue la actitud de cada una de las personas. Como nadie juzga, entonces cada uno puede hacer lo que quiere. Se relativiza, se quitan todos los absolutos. Se quitan los absolutos, se quita la posibilidad de hacer un análisis y cada uno entonces es libre de hacer lo que quiere. Y la verdad es que nosotros lo vemos bíblicamente de que no somos libres para hacer lo que queremos, sino que Dios ha establecido cómo debemos comportarnos en muchas de las cosas. Pero aún, si lo vemos desde el punto de vista de la evolución, las personas que creen en la evolución, aún esta idea de que el hombre y la mujer puedan ser lo que quieran ser independientemente de la biología, es algo que es anticientífico. La ciencia demuestra una y otra vez que el hombre es hombre independientemente de lo que quiera hacer después, y la mujer es mujer independientemente de lo que quiera hacer después. Claro que sí, hay casos, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, si nace un bebé siendo hombre, y desde su nacimiento se lo inyecta con hormonas femeninas, se lo inyecta con hormonas femeninas durante toda su vida, después va a terminar luciendo y comportándose como una mujer casi definitivamente. Pero esto es antinatural. Se ha forzado antinaturalmente a hacer a la persona diferente a cómo nació. Entonces, lo mismo ocurriría al revés. Entonces, mi punto es este, de que la biología definitivamente sí determina las diferencias entre hombres y mujeres. Sobre eso, las construcciones sociales pueden agrandar las diferencias o reducir las diferencias, pero es una falacia, es un error pensar de que la biología es falsa y que el hombre puede hacer lo que quiere y la mujer puede hacer lo que quiere. Los que piensan así, lo que están haciendo es directamente rechazando no solamente a Dios, sino aún también la naturaleza. Y yo con esto no estoy queriendo decir, vamos a decir, que si una persona es hombre, sea superior a la mujer, ni estoy queriendo decir que si una persona es hombre tenga que someter a las mujeres. Eso ya lo vimos bíblicamente, que no es verdad, el hombre no debería someter a las mujeres de ninguna forma, sino debería amar a sus mujeres. Pero tampoco es verdad que el ser hombre o el ser mujer mejor dicho, el ser mujer sea solamente una construcción social. ¿Sí? Como decía Simone de Beauvoir, no es cierto lo que decía Simone de Beauvoir, que la mujer se hace mujer o que las personas se hacen mujer y no que nacen mujer. Aún la física nos demuestra que la mujer nace mujer. Aunque no quiere decir por eso que a lo mejor hay mujeres que puedan tener cierto pensamiento a lo mejor más parecido al de un hombre, o hay hombres que puedan tener ciertos otros pensamientos más parecidos al de una mujer, pero sí la biología determina el sexo de la persona. Y bien, entonces queremos aclarar ese punto. Ahora, por otro lado, entonces, una de las cosas que está ocurriendo hoy por hoy es es que el feminismo actual en muchos casos está asociado con una idea de marxismo. A ver, voy a tratarlo de explicar. Y esto no estoy queriendo decir que todas las feministas sean así, por favor, quiero dejar en claro esto, ¿sí? Sino que hay un movimiento muy fuerte en este aspecto. ¿Cuál es la idea del marxismo? El marxismo está asociado con, por ejemplo, el comunismo. La idea del marxismo es que
siempre hay una clase opresora y una clase oprimida. Siempre hay personas que oprimen a otras. Vamos a poner ejemplos. En el mundo capitalista se podría decir que los ricos oprimen a los pobres. O podríamos decir de que los blancos oprimían a los negros. Esto es algo que, sobre todo acá en la historia de Estados Unidos, es muy fuerte, ¿sí? Entonces, el marxismo básicamente lo que dice es que siempre hay una clase opresora y una clase oprimida. Entonces, el feminismo, o hay una clase de feminismo, que toma esta idea de decir, el hombre es opresor y la mujer es oprimida. Entonces, justamente por el hecho de que el hombre es hombre, siempre va a ser opresor aunque no quiera, y la mujer siempre va a ser oprimida aunque no quiera porque es mujer, por lo menos hasta que no se cambie la sociedad. Entonces, esta idea de marxismo es que siempre hay un opresor y que siempre hay un oprimido. Entonces, lo que se trata de hacer es que el oprimido se tiene que levantar y en general se insta al oprimido a levantarse con violencia por sobre el opresor para liberarse de la opresión, ¿sí? De la misma forma podríamos decir de que los pobres se levantaron contra los ricos en la Revolución Francesa, ¿sí? O los negros se levantaron contra los blancos en revoluciones aquí en Estados Unidos para liberarse, y entonces lo que se trata de impulsar a las mujeres es a que se rebelen violentamente contra el hombre para liberarse de su opresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hombre, justamente como decíamos antes, bajo esta perspectiva, el hombre, aunque no quiera, solamente por el hecho de ser hombre, va a ser considerado opresor, ¿sí? Y la mujer, solamente por el hecho de ser mujer, va a ser considerada oprimida. Entonces, este tipo de feminismo va a luchar violentamente en contra del hombre solamente con la idea de pensar de que está siendo oprimida solamente por el hecho de ser hombre. Ahora, esto sería como pensar, por ejemplo, que todos los alemanes, por ser alemanes, son nazis. Y esto es una falacia, es una mentira, porque de hecho hubo alemanes que ayudaron a judíos a escapar del dominio nazi, ¿sí? También es el mismo error de pensar, por ejemplo, que hay, lo que decíamos antes, que todos los blancos en Estados Unidos eran, querían la esclavitud, ¿sí? Porque también es una mentira, hubo mucha gente blanca, vamos a decir, que estuvo en contra de la esclavitud de los negros. Entonces, no por el hecho de ser blanco, necesariamente estuviera a favor de la esclavitud, ¿sí? Y el mismo idea es esta, es que no todos los hombres, por el hecho de ser hombres, van a ser opresores, ¿sí? Las mujeres de este feminismo, ¿sí? Que piensan justamente esta idea del feminismo radical, que piensa de que el machismo está mezclado en la sociedad, de tal forma de que los hombres son machistas por solo hecho de ser hombres, ¿sí? Y esto en realidad es una falacia, ¿sí? Es una falacia porque no todos los hombres son machistas, ni todas las mujeres son oprimidas. De hecho, hay muchos casos, y no digo que sea la mayoría, pero hay muchos casos de mujeres que son esas las maltratadoras de sus maridos, aunque sea quizás menor proporción, yo lo entiendo, ¿sí? Pero hay muchas mujeres que son quizás las que maltratan a sus maridos. Entonces, no se puede generalizar de pensar que por el hecho de ser hombre, sí o sí va a ser un machista o esté a favor del patriarcado, y tampoco se puede pensar que alguien por ser mujer sí o sí va a ser víctima. Entonces esto viene a otro caso. Justamente, ¿me escuchan, no? ¿No se cortó? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, pensé que se me había cortado internet a mí. Perdón. Bien, entonces, tiene esta idea, ¿no? Ahora mi pregunta sería, por ejemplo, si una mujer dice de que ha sido violada por un hombre, ¿sí? O que ha sido, no violada, vamos a poner un caso menor, abusada, ¿sí? Por un hombre. ¿Debe creérsele a la mujer automáticamente o no? Esa sería mi pregunta para todos. Automáticamente. Por ser mujer, por ejemplo, una Creeríamos que mujer... sí, pero
Una mujer dice, yo he sido No, abusada no. por tal hombre, por tal persona, sí, por tal hombre. ¿Se le debe creer automáticamente a la mujer o no? No. ¿No? Vos, Esther, decís que sí. A veces no. Te digo que sí, pero viste, que a veces no pasa eso. No digo, se le debería creer a la mujer. Se le debería Creo que, creer. Ajá, Damián, no, dale. que se debería, o sea, porque entramos en disputa, ¿no? De que por lo que está pasando ahora, toda la violencia que me ha pasado, lo primero que dice, no, vos lo decís porque sos hombre. Pero habría que investigar primero si fue así, porque hay muchos casos que fueron acusados falsamente y perjudicaron, que eso viene a la pelea de separaciones, o que se enteró de que andaba con otra mujer y para hacerle la vida imposible, porque seamos realistas que es así, buscan acusarlo de una manera, ya sea de eso, de que golpea al hijo. Habría que ver las pruebas, para mí, punto de vista, ¿sí? Porque hay de todo, hoy por hoy hay de todo. Entonces, Bien, como vos decías recién, hay mujeres que maltratan al hombre, no solamente los hombres maltratan a las mujeres, porque hay mujeres que maltratan a los hombres, ya sea no físicamente, pero sí verbalmente. claro. Bueno, ahora, yo diría esto, ¿no? Si yo salgo a la calle, veo una persona X y empiezo a decir de que esa persona me robó, ¿automáticamente me tienen que creer a mí de que esa persona me robó? No. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se tiene que hacer un juicio, ¿sí? Alguien tiene que investigar y ver las evidencias, a ver si esa persona me robó o no me robó. Ahora, si, quizás puede ser que verdaderamente me haya robado, ¿sí? Entonces yo puedo ser víctima y es importante cuidar a la víctima en el sentido de que si fue víctima realmente, posiblemente esté angustiada, esté mal, lo que sea, ¿sí? Pero no automáticamente creer lo que la persona dice. ¿Por qué? Porque justamente eso es parte de la Constitución, ¿sí? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, algunos de los tipos de feminismo lo que van a decir, sobre todo este feminismo marxista, este feminismo que piensa que la mujer es víctima por el solo hecho de ser mujer, lo que va a decir es que si una mujer dice de que ha sido abusada por un hombre, automáticamente se le tiene que creer y se tiene que condenar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre, por lo tanto abusador, y la mujer es mujer, por lo tanto es víctima. Y eso no es cierto, ¿sí? Lo que se trata de hacer en ese caso es victimizar a la mujer y entonces eso puede transformarse en una herramienta para muchas mujeres para que sin la verdad abusen de los hombres. Entonces, sí es importante que en todos los casos se analice correctamente y se investigue y se llegue a conclusiones. Es cierto que es muy probable de que el hombre haya abusado de la mujer, porque es algo que ocurre muy normalmente, pero no siempre es así. Entonces es importante las evidencias. Ahora, mi próxima pregunta sería esta. Si pregunto esto, vamos a decir, si los hombres, por ejemplo, ganan más dinero que las mujeres, o mejor dicho, vamos a poner este otro ejemplo, los hombres, hay más hombres presidentes de empresas que mujeres. O sea, mi pregunta sería, ¿eso quiere decir de que la sociedad es patriarcal y que No, es machista? yo creo que no. ¿Por qué Yo no? creo que no se le dio la oportunidad, puede ser a muchas mujeres que no se le dio la oportunidad de Fundar su sí, de estar en ese lugar por el hecho de ser mujeres o por otros motivos, pero Yo yo creo creo que más por el que no se le da oportunidad. Ok, vos decís que vos dirías que sí entonces, Abril, porque pensás de que no se le dio la suficiente oportunidad a las mujeres. Claro. Ok. ¿Nadia ibas a decir algo? ¿O Es que la oportunidad se le da. No, yo opinaría que sorry. Sí. Nadia, Nadia, dale Nadia. Después vamos con Martina. Nadia, después me va. bueno. No, bueno, lo que quería decir es que tal vez habría que investigar cuántas mujeres
se anotan en carreras de economía, que puedan llegar a aspirar a ese tipo de puestos, ¿no? Porque, no sé, yo acá veo cuántas petroleras hay, cuántas mineras hay, cuántas gasistas matriculadas, y de hecho no lo son. Las mujeres, porque en su cerebro y en sus gustos tenemos otros gustos, no nos dedicamos a estas carreras. Por eso es que creo también que no es que no se les dio la oportunidad a las mujeres, sino que tal vez no ha sido la elección de la mayoría una carrera afín a esos puestos. Gracias, Nadia. Martina, ¿ibas a decir algo? Eso, nadie me habló por mí. Sí. Bueno, les cuento, por ejemplo, en Escandinavia, por ejemplo, son de los países más socialistas y son de los países que más han avanzado con el feminismo, por ejemplo. Entonces, en Escandinavia se hizo mucho esfuerzo para dar apoyo económico a mujeres que querían estudiar carreras de ingeniería, porque las carreras de ingeniería generalmente el 90-95% son varones y el 5% son mujeres. Entonces se hizo en todo el mundo, aún en Argentina, yo estudié ingeniería, éramos, cuando el primer año, 120 personas y había 7 mujeres, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, en Escandinavia se hizo mucho esfuerzo para pagar dinero extra a mujeres, para pagarle a mujeres para que estudien carreras de ingeniería. Entonces, mi pregunta para ustedes sería si eso es justo, que un hombre quiere estudiar ingeniería, por ejemplo, y no cobra nada. Pero si una mujer quiere estudiar ingeniería, se le paga una comisión. ¿Eso les parece justo? No. No. Bien, en Escandinavia hicieron eso. Dieron ayuda económica a las mujeres para estudiar ingeniería. Entonces las mujeres estudian más ingeniería por unos años y en vez de ser 5% de mujeres que estudian ingeniería, son 10% de mujeres que estudian ingeniería en vez de 5%. Y cuando se les deja de pagar, las mujeres dejan de estudiar ingeniería y vuelve a la cantidad de mujeres que estudiaban ingeniería antes, a ser solo el 5%. Y les digo una cosa más, es como decía antes, los escandinavos son de los países más socialistas que apoyan el feminismo, ¿sí? Entonces esto es una forma de mostrarle a ustedes lo que decía Nadia recién, de que muchas veces las mujeres, por elección propia, no estudian las carreras que muchas veces son las mejores pagas, porque la verdad eso es cierto, en casi todo el mundo las carreras de ingeniería son mejores pagas que otras carreras. Sin embargo, por ejemplo, las carreras para profesor o para maestro o para, sería para jardines de infante y todo lo demás, ese tipo de carreras ocurre lo contrario. Ampliamente son las mujeres las que eligen por su propia voluntad ese tipo de carreras, porque nadie les fuerza a las mujeres a estudiar ese tipo de carreras. Y los hombres son pocos los que estudian ese tipo de carreras. Entonces, no se puede argumentar de que los hombres ganen más dinero que las mujeres en general, en promedio, porque los hombres eligen por elección propia cosas diferentes a las que eligen las mujeres. Lo mismo ocurre con carreras, como decía Nadia hace un rato, de economía. Muchas veces son las mujeres que por elección propia no eligen ese tipo de trabajos así. De hecho, escuchaba la otra vez a un psicólogo que no es cristiano, vale decir, es un psicólogo, lo que él decía de que muchas veces las mujeres, cuando iban subiendo en sus trabajos, en sus profesiones, para ser managers y gerentes y todos los demás, las mujeres entraban en conciencia antes que los hombres, lo digo así, como así lo decía el psicólogo, las mujeres entraban en conciencia antes y las mujeres más rápido abandonaban por su propia voluntad ese tipo de carreras porque se daban cuenta de que no tenía sentido. Porque los hombres, en vez de dedicarse, por ejemplo, a otras cosas más importantes en la vida, preferían gastar su tiempo en crecer profesionalmente y no dedicar su tiempo a otras cosas. Entonces los hombres pasaban muchísima cantidad de años dedicándose solamente y pura exclusivamente a su profesión, y les aseguro, porque yo sé lo que es trabajar en una compañía grande y cómo se maneja, más uno va subiendo y la presión que tiene el trabajo es
tremenda, es tremenda. Entonces lo que decía el psicólogo es que las mujeres se dan cuenta que no tiene sentido soportar tanta presión del trabajo y abandonan antes y prefieren dedicarse a otra cosa que es más gratificante antes que los hombres, que prefieren dejar otras cosas más gratificantes para dedicarse únicamente a su trabajo. Y esto no es por obligación, sino que es por propia decisión de las personas. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿quiénes toman más trabajos insalubres? Por ejemplo, de alto riesgo, de estar subidos a cientos de metros en edificios colgados en las ventanas, o quienes toman los trabajos de estar en trabajo de presión, de mucho riesgo, por ejemplo, con el petróleo, como decían antes, o trabajos directamente insalubres. ¿Quiénes toman más esos trabajos? Los toman los varones y no las mujeres, por propia voluntad. Entonces, si las mujeres están buscando esta lucha de igualdad, no solamente deberían buscar la igualdad en las presidencias de las empresas, la igualdad en los puestos bien pagos, sino deberían buscar la igualdad en todas las áreas de la sociedad, y eso no ocurre. Y está probado por los países que apoyan el feminismo que cuando se le da más incentivo a las mujeres que estudien las carreras, inclusive en las mejores pagas, solamente crece un poquito más las mujeres que lo toman solo por breve periodo de tiempo y después vuelve a estar como antes, porque las mujeres tienen gustos diferentes al de los varones. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Es que verdaderamente hay muchas personas que sí son machistas, muchos hombres que son machistas, estoy seguro de eso, ¿sí? Estoy también seguro de que hay muchas mujeres que abusan de su feminismo o del hecho de ser mujer para victimizarse, sino para decir, yo soy víctima por ser mujer, entonces tratar de abusar de eso, ¿sí? También pienso de que hay muchas empresas que seguramente no le han dado el lugar correcto a las mujeres. También pienso que hay muchas mujeres que no han tenido mayores oportunidades laborales simplemente porque no lo han buscado o no han luchado para eso. Lo cual a mí me parece totalmente bien si una mujer quiere luchar por crecer profesionalmente. De hecho, lo veo, hay muchas mujeres que luchan por crecer profesionalmente. Pero no se puede generalizar. Ahora, sí es importante entender esto, que es algo que dice la Biblia y me gustaría leerlo en un momento. Dice así, Romanos 3, capítulo 3, versículo 12, dice así, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir de que el hombre tiene un problema serio, muchos hombres tienen un problema serio de machismo. Otros hombres que no tienen machismo tienen otros pecados. Y las mujeres no son más víctimas, simplemente tienen otros pecados muchas veces diferentes, o en general tienen otros pecados diferentes. En general, por ejemplo, los hombres son más crudos, más violentos, las mujeres son más manipuladoras. Y eso no quiere decir de que la mujer sea peor que el hombre, quiere decir simplemente que son diferentes, y eso es una realidad bíblica y biológica. Entonces, voy a este punto. Me parece excelente que las mujeres luchen por una igualdad de derechos. Excelente. Creo que esto está bien, que luchen por una igualdad de derechos. Pero hay una diferencia entre igualdad de oportunidades a igualdad de resultado. Si, por ejemplo, dos personas se presentan para un mismo trabajo, un hombre y una mujer. Bien, entonces, ¿quién debería tener más privilegio para poder obtener ese trabajo? El que debería tener más oportunidades para ese trabajo es el más capacitado para el trabajo. Entonces voy a poner un ejemplo. Si el puesto es para contador público, y probablemente debería tener más probabilidad a que el que ha estudiado, se ha preparado más o tiene más experiencia en ese ámbito. Si es la mujer, bien. Si es el hombre, bien, ser el hombre. Ahora, si es un trabajo donde se requiere mucha fuerza física, por ejemplo, ¿quién se le debería dar prioridad para ese trabajo? Entonces, vamos a suponer el ejemplo. La mujer es
fue por muchos años físico-culturista, tiene unos brazos así, y el hombre es flaquito como yo. Y bueno, entonces probablemente la mujer sea mejor apta para ese trabajo que requiere fuerza física. Pero en general, no quiere decir que siempre ocurra así. En general, los hombres tienen más fuerza física que las mujeres por cuestiones biológicas, y entonces los hombres que tienen más fuerza física son los más aptos para esa clase de trabajos. Ahora, otros trabajos, a lo mejor, que requieran no fuerza física, sino a lo mejor ser más creativos, por ejemplo, muchas veces son las mujeres las más aptas para esa clase de trabajo, porque los hombres no solíamos ser tan creativos como las mujeres. Hay hombres extremadamente creativos, pero en promedio las mujeres suelen ser más creativas que los hombres. En promedio, los hombres suelen tener más habilidades para las ingenierías o para las matemáticas. Eso no los hace ser mejores personas, los hace ser simplemente diferentes. Entonces, para los mismos puestos, hay que darle las oportunidades a la persona que sea más apropiada para ese trabajo. Voy a poner otro ejemplo. Para un trabajo que requiere de diseño gráfico, vamos a poner este ejemplo, un trabajo de diseño gráfico. ¿Se va a preferir darle el trabajo a un chico que es ciego en comparación a otro de que no es ciego? Por una cuestión de aptitud, de capacidad para hacer el trabajo, el ciego no es apropiado para esa clase de trabajos. Eso no quiere decir de que el ciego no haya que buscar oportunidades para que el ciego pueda tener otros trabajos para lo cual pueda ser más apto. Y de hecho hay trabajos que los ciegos pueden hacerlo bien, perfectamente bien. Entonces, el punto es de que a cada persona va a tener las oportunidades de acuerdo a sus capacidades para ese trabajo. Y en muchos casos, las diferencias naturales entre hombres y mujeres son simplemente diferencias naturales entre hombres y mujeres. Entonces, las diferencias, la igualdad de oportunidades es válido para todos. Una mujer que esté más capacitada y más preparada para un puesto en particular, es justo de que tenga esa oportunidad de acuerdo a su capacidad, a su preparación para ese puesto en particular. Pero nunca se va a poder lograr de que todos los presidentes de empresas, vamos a decir, la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. O, por ejemplo, que en las cámaras de diputados la mitad sea hombre y la mitad sean mujeres. Si se ha exigido, por ejemplo, que haya un mínimo de X porcentaje de mujeres. Y alguno puede decir que está bien, otro puede decir que está mal, pero no se puede lograr la igualdad. ¿Por qué no se puede lograr la igualdad? Porque vamos a suponer este ejemplo. Si hay 100 personas que aplican para 10 puestos, 100 personas que aplican para 10 puestos, 50 varones, 50 mujeres, y hay 10 cupos. Se unen todos, se separan a ver quiénes son los más aptos, y si dentro de los más aptos, los 10 más aptos, vamos a suponer de que en este caso en particular hay 7 que son hombres y 3 que son mujeres. Los más aptos para ese puesto. Si alguien quiere forzar la igualdad, lo que tiene que hacer es rechazar a 2 varones que son más aptos para ese puesto, rechazarlo para poner 2 mujeres en su lugar. Entonces mi pregunta sería, ¿eso es justo o no es justo? Y la respuesta es, no es justo, porque hay 2 personas que son hombres y que están más preparados. Entonces lo justo es la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultado. No se va a poder lograr de que haya una igualdad absoluta en todo. Bien, entonces, mi punto con Yo quiero sí, dale. acotar algo, estaba viendo algo de administración de empresas, algo de eso, de recursos humanos, y resulta que hay una película argentina que es el Project Gronwell, creo que es, en YouTube. Es un poquito fuerte, hay una escena de sexo y ahí hay 3 varones que disputan un puesto y 2 mujeres, parece. Está bueno para verlo y a ver qué se puede sacar. Te digo la verdad, no me acuerdo, está bueno la trama. No me acuerdo el resultado, quién quedó. Pero es bueno para verlo y analizarlo.
Porque, no, por esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque hay una mujer joven, una mayor, y hubo un poco de trato hubo ahí. El Claro. proyecto de Argentina, proyecto Groll. Mirá, bueno, Está después bueno, voy a pero tratar de se le buscarla. dio Sí. oportunidad a todo. Perfecto. Bien, entonces, por mi parte quiero ir cerrando solamente con estas ideas, ¿sí? Por un lado, los hombres somos culpables, ¿sí? ¿Culpables en qué sentido? Porque hemos abusado de una autoridad que Dios, o sea, hemos puesto en práctica una autoridad de una forma que Dios no quería, que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué yo creo que eso ocurrió? Ocurrió porque se le ha exigido a la sociedad vivir bajo estándares cristianos cuando la sociedad no era realmente cristiana. Pero por un lado, los hombres debemos pedir perdón. Sí ha habido abusos en las mujeres, definitivamente, muchos abusos. Pienso también que las mujeres, está bien que luchen por la igualdad de oportunidades, ¿sí? Pienso que está bien que luchen por la igualdad de oportunidades, pero sin caer en algunas otras cosas. Por ejemplo, sin caer en la victimización, de pensar de que alguien por ser mujer simplemente es víctima. Sin caer en la idea de que uno se hace mujer porque la sociedad te hace mujer, porque eso no es cierto. Hay diferencias biológicas y aún bíblicas para mostrar de que hombres y mujeres tenemos diferentes roles, diferentes capacidades, y eso no hace que ninguno de los dos sea inferior que el otro, simplemente nos hace ser diferentes. Sí, entonces, buscar entonces, si se quiere, la igualdad de oportunidades, pero es imposible lograr la oportunidad de resultado, o sea, lograr de que haya una igualdad absoluta en la sociedad. Es imposible, es insensato y es injusto, ¿sí? Es injusto, ¿sí? Que buscar la igualdad de resultados. No solamente que es injusto, sino que además es imposible, ¿sí? Hay mujeres que van a seguir eligiendo toda su vida determinadas cosas porque tienen inclinación natural para eso, y está bien que sea así. Bien, y entonces el otro punto es que muchas veces estos feminismos radicales lo que van a hacer es quitar las libertades personales realmente. Y esto es bien, bien importante, ¿sí? No quitar las libertades personales a los demás, ¿sí? O sea, ejemplo, si una mujer decide voluntariamente ser ama de casa, está bien que sea así, ¿sí? Y eso no tiene que afectarle a nadie. Hay muchos feminismos que van a estar en contra de esto, ¿sí? Entonces, esos serían mis puntos principales, ¿sí? A ver si me quedó algo más pendientes. Bien, no, creo que eso es mayormente. No sé si hay alguna opinión, algún comentario más que alguien quiera hacer. Yo hablé. No sé. Abril, Coti, ¿qué les parece entonces como lo hemos tocado? ¿Les parece sensato? ¿Les parece incorrecto? Siéntanse libres de aportar, de opinar. Y bueno, yo pienso otra cosa claramente, pero respeto la opinión de cada uno y personalmente yo me considero feminista, tiro más para radical, pero difiero en algunas cosas del pensamiento del feminismo radical, pero me tiro más por el feminismo radical en muchas opiniones. Bien, o sea, si crees, por ejemplo, de que... Radical. Sí, dale. No, sí que me así. No, digo, sí, entonces pensás, digamos, que hay un sistema patriarcal en la sociedad, y sí pensás de que hay que eliminar eso, pero sí entendés de que sí hay diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, por ejemplo. Sí, obviamente. En realidad yo pienso que el machismo y lo malo que hay no es en cada persona, o sea, en cada hombre, sino que es algo cultural del Estado, social y bueno, no es algo individual de una persona, sino que es algo en conjunto que se normalizó y se inculcó en la sociedad, generando Bien. muchas cosas durante toda la historia. Ahí dijiste un punto importante, ¿sí? Y que me gustaría aclarar. Vos pensás de que esto está promovido por el Estado, digamos, el sistema patriarcal. Es que lo primero que fue, o sea, el primer pensamiento que hubo fue por parte de la ley y del Estado
que era lo que oprimía a la mujer, que fue lo que primero Hace se vio, porque 100 años la atrás, vamos a mayoría de, claro, los líderes eran todos hombres, y, o sea, no sé cómo explicártelo, pero me refiero a que el mundo siempre fue manejado por hombres y nunca se le había dado la oportunidad a una mujer, hasta, bueno, que el feminismo se empezó a levantar. Ok. Bueno, ¿Qué es lo que piensa el feminismo radical? sí, entiendo. Bueno, de todas maneras vale aclarar de que el feminismo hoy por hoy está siendo apoyado por los gobiernos, aunque no parezca cierto de tu perspectiva, pero está siendo apoyado por un lado, el FMI y la ONU, y por otro lado, por una organización que se llama Planned Sí, Parenthood, de la cual hablamos mucho cuando hablamos del aborto, de Planned Parenthood, que es una organización pro aborto, ¿sí? Pero no vamos a entrar en el aborto porque ya entramos en el aborto y aclaramos bien bíblicamente y aún biológicamente por qué el aborto es un grave error. Pero digamos, el feminismo está apoyado por Planned Parenthood, que es una organización que es racista, ¿sí? Es una organización creada para que las mujeres pobres y negras aborten y que las blancas y ricas tengan hijos. Para eso está creado Planned Parenthood, que es una de las organizaciones principales que pone dinero a favor del feminismo en los países latinoamericanos y en los países relativamente pobres, ¿sí? Entonces el feminismo está apoyado con mucho dinero por Planned Parenthood, por el FMI, por la ONU, a diferencia de el supuesto patriarcado que no tiene apoyo económico. Entiendo el punto que para vos está metido en la mentalidad de la sociedad, claro, pero digamos, es importante notar de que el feminismo está siendo apalancado económicamente, por lo menos por una organización abortista y racista, ¿sí? Y estaría bueno que puedas investigar sobre Planned Parenthood, vas a encontrar información sí, preocupante. estaría bueno porque yo, siendo parte del movimiento, no vi nunca un aporte económico por parte de nadie. Bueno, yo soy militante de un partido político que es el de izquierda, o sea, socialista, y Bien, o entonces sea, tenés la idea marxista, nuestro, básicamente. Tenés la idea de que hay una sí, clase opresora que oprime a otro. exacto. Yo sí, Sí, apoyo el marxismo. yo personalmente estoy en contra del comunismo y del marxismo, digamos, pero no, Sí, no quiero entrar en política porque no es el objetivo entrar en política sí, sí, nunca, no. la de política, ¿sí? Pero entiendo. Bueno, No, sí, podemos hablar de política en otro tipo de ámbito, pero no sí, sí. en uno de estos estudios, ¿sí? Porque estamos tratando de hablar de las cosas que importan desde el punto de vista de Dios, porque básicamente el jueves Claro, pasado traté de hablar la perspectiva bíblica sobre los roles del hombre y la mujer y cómo el hombre debía amar a la mujer y cómo la mujer debería someterse voluntariamente y por amor, no por ser abusada de sí, ningún sí, tipo, ¿sí? por Entonces, otra cosa. traté de presentar esto. Claro, claro. Entonces, el ideal de Dios, vamos a decir. Entonces, bueno, la economía no Sí. tiene lugar en esta conversación, pero sí me parece importante notar de que si bien el machismo estuvo apoyado por el Estado por 1800 años, sí, no lo niego eso, pero hoy por hoy es el feminismo el que está siendo apoyado económicamente por muchos de los gobiernos, no por todos los gobiernos, pero muchos de los gobiernos y por la ONU, y por el FMI y por Planned Parenthood, que irónicamente Planned Parenthood es una Sí, eso sí, organización la uno sí, sí. racista. La ONU sí, vos estás de acuerdo con eso, vos sabés que es así. La organización esa que me contaste no la conozco, Planned nunca Parenthood. escuché de ella, pero sí sé que la ONU sí está a favor del aborto y está a favor del movimiento feminista. Sí. Sí O sea sé que eso mi punto sobre es que la ONU. el movimiento feminista no es revolucionario hoy por hoy, al contrario, es el movimiento eh, apoyado gubernamentalmente, vamos a decir. Hoy por hoy ser revolucionario sería Mm. ser antifeminista, digamos. ¿Se entiende el punto?
Sí. Bueno, ahí escribí en el chat, Planned Parenthood, y si Más o no, menos, pero sí, ahí después, lo encontramos. bien, después buscalo, fíjate quién es la fundadora, ¿sí? E investigá también, por ejemplo, los casos donde se han Sí. comprobado por escuchas telefónicas de que Planned Parenthood ha hecho tráfico de órganos de bebés muertos, ¿sí? Tremendo, y cómo es Planned Parenthood la que muchas veces está apoyando el feminismo, te vas a dar cuenta. Y fíjate bien los orígenes de Planned Parenthood y vas a ver, digamos, que justamente Planned Parenthood es una organización fundada por una mujer que básicamente lo que buscaba era el aborto dentro de las mujeres pobres o enfermas y todo eso entre sí, y no entre los ricos y poderosos. Es una organización racista, básicamente. Búscalo, va a ser interesante. Bien, y si no, también te propongo, está el video de la charla que di sobre el aborto hace 3 semanas atrás. Después te puedo pasar el link también, o puedo hacer que te llegue el link. Y ahí hablamos del aborto y hablamos mucho más sobre esta organización y me parece que te va a ser interesante. Martín, ¿ibas a decir algo? Bueno. Sí, quería felicitar a todo el grupo que estamos acá presente por hacer este tiempo. Pero más quiero felicitar a estas 2 jóvenes que se atreven, de verdad que esto es bueno, que ellos puedan compartir con nosotros, ya que los jóvenes a veces la única forma de compartir con nosotros es en una plaza, en una iglesia, en una movilización, así que por lo tanto yo las felicito, ¿no?, por querer compartir con nosotros. Y también yo tengo mi pensamiento de que las grandes mujeres que han sobresalido no por el feminismo, las grandes mujeres como la Madre Teresa, como Margaret Thatcher y otras tantas escritoras, no fueron comunistas, no fueron feministas, sino que fueron por su propio esfuerzo, ¿no? Eso quería decir. Bueno, sí, apoyo lo que decía ¿Cómo Martín en el sería que aspecto hable de Martín? que para mí fue importante que ustedes hayan subido a Abril Coti, me alegra mucho, por lo menos todo lo que tratamos de hablar, lo tratamos de hablar con respeto, sí, con educación, sin tratar de ofender a nadie, creo que ese fue el punto. Espero que se hayan sentido así y son bienvenidas todos los jueves, la verdad que un gusto haberlas podido tener con nosotros. Sí, totalmente. Muchas gracias por recibirnos. Por dejarnos opinar también. Claro, al tener una opinión diferente, No, nosotros también respetamos tremendo, las tremendo. opiniones de cada uno, sus religiones, Tremendo. y a mí no tengo problema yo en hablar, en debatir sobre cualquier tema que se plantee. Yo estoy dispuesta a hablar y a escuchar. Perfecto. Y mi hermana también. Ah, bueno. Claro que sí. Está bien. Buenísimo, Bueno, buenísimo. vamos a hablar porque no quiero que sea más tarde, ya es tarde en Argentina, así que oramos y nos despedimos, pero bueno, fue un gusto haber podido compartir con ustedes. Para la semana que viene vamos a volver a un tema también un poquito más bíblico, como para ir intercalando. La semana pasada fue más bíblico y quizás no tanto, pero vamos a tratar de volver a un tema un poquito más bíblico, pero también relacionado con estos temas sociales que estamos hablando. Así que oramos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por cada una de las personas que se han subido, que han escuchado, que han participado, que han preguntado, opinado. Gracias, Señor, por ellos. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor, que transformes la vida de cada uno de nosotros. Señor, todo lo hacemos para darte gloria, darte honra. Te pido que nos guíes, que les des descanso también en esta noche y en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fue un gusto haber podido compartir. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.